Se dispara la compraventa de viviendas en Castilla y León. Nuestra comunidad es la segunda del país en la que más hipotecas se han firmado según los últimos datos publicados. Buenas tardes. Valladolid y León acaparan la mitad de las operaciones que se rubrican en nuestra comunidad. La bajada del Euribor y el precio elevado de los alquileres animan a los ciudadanos a comprar. Óscar Villarroel. En Valladolid, durante el primer trimestre del año, se han vendido más de 20 viviendas cada día. Es un dato que no se veía desde la época de la burbuja inmobiliaria. En la mayoría de las ciudades, los compradores optan por los municipios del Alfoz. Luego les damos más detalles. El PP ha vuelto a acusar hoy al Gobierno de querer desprestigiar a la UCO por investigar a personas cercanas al presidente Sánchez. Les acusan de prácticas mafiosas. Hoy en el Consejo de Ministros ha hablado Marlaska sobre este asunto. Diego Cano. Sí, el ministro del Interior en rueda de prensa ha remarcado su compromiso, su defensa, ha dicho, por convicción de la UCO, desmarcando al Ejecutivo de cualquier tipo de intento de desprestigio hacia ella. Enseguida lo vemos. Carlos Martínez lleva ya 3 meses como secretario regional del PSOE y todavía no se considera candidato de su partido a las inminentes elecciones autonómicas. Es más, hoy ha reconocido en un desayuno informativo que todavía están buscando a ese candidato. Que tenemos que buscar a la mejor persona y tenemos muchas en Castilla y León. Pero también digo que tengo que ser, por convencimiento y por obligación, respetuoso con los tiempos de mi partido y con los procedimientos que nos hemos dado, ¿no? Azucarera ha anunciado el cierre de la planta de La Bañeza. La molturación de la remolacha se trasladará a la fábrica de Toro. Los ajustes también afectan a la de Miranda, aunque esta seguirá operativa como refinería de azúcar. Es una clase de refuerzo para los alumnos que en una semana se examinan de la PAU. Una alternativa a las bibliotecas en los propios institutos. Resuelven dudas y reciben la orientación adecuada para no perderse en la prueba. Esta otra escuela es de pastores, un oficio que escasea. La formación se ha desarrollado en la montaña palentina. Han participado 6 hombres y 4 mujeres. Son conscientes de los sacrificios que conlleva, pero les apasiona el trabajo. Esta tarde subirán las temperaturas, se adelanta el verano y lo iremos notando progresivamente estos días. Hoy los termómetros alcanzarán valores por encima de los 30 grados en varias zonas de la comunidad. Conoceremos la iniciativa de los paquetes perdidos. Se desarrolla desde hoy en un centro comercial de Valladolid. Pedidos online que no han llegado a su destino y que ahora se venden a ciegas a precio de saldo. El comprador no sabe lo que hay en cada caja. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma del país en la que más ha crecido porcentualmente la firma de hipotecas. Los datos de marzo duplican los del mes anterior. El tipo de interés medio se mantiene en el 2,9%. Valladolid y León suman la mitad del total de las operaciones. En el caso de Valladolid, un ejemplo muy gráfico. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se han vendido 22 casas al día en el primer trimestre del año. Cifras a la altura de los tiempos de la burbuja inmobiliaria, aunque ahora los motivos son otros, la bajada del Euribor y la subida de los alquileres. Óscar Villarroel. Aumenta la compraventa de viviendas y también la firma de hipotecas, pero la gran pregunta es ¿dónde podemos encontrar la casa que queremos o al menos la que podemos pagar? Y la respuesta la tiene el Colegio de Registradores de la Propiedad. En 6 de las 9 capitales de provincia de Castilla y León, el Alfoz gana terreno al centro. Nos metemos en Internet, buscamos pisos en la capital y acabamos viendo casas a 7 kilómetros de la zona centro. El precio empuja y los compradores se alejan. Siempre es una opción muy interesante para aquel que pueda compatibilizar su trabajo con la vivienda, con el vivir en una zona rural. Según el portal Idealista, en Valladolid el precio medio del metro cuadrado roza los 2.000 euros. A 7 kilómetros baja a 1.200 y a 15 ronda los 1.500. En Valladolid, en el centro, pues te cuesta 200 y pico mil euros, por ejemplo, un piso que esté medianamente bien. Y después te puedes comprar una casa como las que hemos vendido nosotros por el mismo precio, incluso un poco más apartadas por un precio inferior.
Y esto no pasa solo aquí. Según el Colegio de Registradores, también cae la venta de vivienda en las capitales de Burgos, Ávila, Zamora o León, mientras sube en sus alrededores. Parece una opción bastante sostenible, sobre todo para los más jóvenes que tenemos escasos recursos. Nosotros justo acabamos de comprar una vivienda aquí en Laguna. No nos hemos ido a Valladolid no por el dinero, pero sí que es cierto que cuando haces comparativa te das cuenta de que una persona joven con un trabajo normal de hoy en día no puede pagarlo. Pero hay excepciones. En Palencia, Segovia y Soria todavía se vende más en la capital. Te tienes que mover en coche, tienes que desplazar y es un puto rollo. La periferia ya no es tan periferia porque el centro para muchos se ha vuelto inalcanzable. Justo cuando se cumplen 2 años de la aprobación de la Ley de la Vivienda, una normativa que aspiraba a solucionar las tensiones en esta materia, pero que los datos indican ha agravado la situación. Ni alquileres más baratos ni más ofertas. Hoy, en un foro de expertos organizado por Es Diario, se ha analizado la situación y los efectos de esta norma, coincidiendo en que este no es el camino a seguir. La ley de vivienda es un fracaso total. La oferta está hundida, ha desaparecido y los precios no dejan de crecer. El Gobierno es responsable de haber provocado inseguridad jurídica, de no haber resuelto la hipertrofia normativa que hay. Entender, aceptar que esto es un camino equivocado y que cuanto más se empecinen en seguir por ese camino, más se va a dificultar los problemas de la vivienda. Una de las localidades afectadas por la reestructuración de paradas de los trenes de Renfe es Medina del Campo, en Valladolid. Asociaciones de usuarios y comerciantes se están uniendo para visibilizar el descontento que hay, porque dicen que con la supresión de 2 frecuencias y con los horarios que hay actualmente, no pueden ir a trabajar o a estudiar a Madrid o Zamora. Usuarios del AVE y comerciantes han convocado una manifestación en esta Plaza Mayor de Medina del Campo para el próximo jueves por la tarde. Dicen que no es un tema de colores políticos, que todos los vecinos están en contra de esta reestructuración, que los horarios que había ya eran problemáticos y que ahora la situación va a empeorar. Dicen que es un atraco al medio rural y por eso el Grupo Popular va a presentar una proposición al próximo pleno de la Diputación de Valladolid. La posición que tiene Valladolid, la posición que tiene Medina del Campo, esa cercanía con Madrid es fundamental para asentar población, para que muchas personas que ya lo están haciendo les interese o se planteen que su proyecto de vida se desarrolle en la provincia de Valladolid. Pero acciones como la que se pretende llevar a cabo a partir del 9 de junio, pues lo único que hace es perjudicar aún más los intereses de Castilla y León. Finalmente, el presidente de Renfe sí que va a recibir al presidente de la Diputación de Zamora. Será en unos minutos. Faúndez acude con intención de negociar, pero también mostrando el rechazo social unánime de toda la provincia a la suspensión de frecuencias en Sanabria. Si no rectifican, dice, habrá más medidas de presión. Aparte de ese paro simbólico de 5 minutos en toda la provincia, la siguiente, si todo sigue así, será propuesta nuestra, que lógicamente la tiene que rectificar la mesa en la que Víctor de la Parte es representante, una manifestación en Madrid, o bien delante del Ministerio o bien delante de Renfe. Seguimos hablando de transporte, ahora del Buscil, presentado ayer por el presidente de la Junta. El consejero de Movilidad ha resaltado hoy que los usuarios se beneficiarán de más descuentos que los planteados por el Gobierno, pero ha recordado que serán para domiciliados en Castilla y León y para viajes de dentro de la comunidad. El billete a Madrid pertenece a la red de transportes estatal y, por lo tanto, es el Ministerio de Transportes el que tendrá que tomar decisiones. Pero el billete a Valladolid, por ejemplo, Cuéllar, a Ayllón, sí que va a ser gratuito. El secretario regional del PSOE ha participado hoy en un desayuno informativo del Mundo de Castilla y León. Carlos Martínez no se considera todavía el candidato de su partido a las autonómicas, que como muy tarde se celebrarían en marzo de 2026. Él lleva ya 3 meses en el cargo. Las elecciones autonómicas serán en marzo. Eso cree el secretario general del Partido Socialista. Yo estoy convencido que apuraremos hasta el máximo, iremos a marzo. Pero lo que no tiene claro es quién será el candidato de su propio partido. Lógicamente se intuye. Podría ser él, pero también hay más opciones. Que tenemos que buscar a la mejor persona. Y tenemos muchas en Castilla y León. Carlos Martínez tampoco ve a Pedro Sánchez con intención de adelantar las elecciones. Es una persona que tiene una determinación a prueba de bomba. Y no veo yo
con intención de adelanto electoral. Y asegura que seguirá como alcalde de Soria hasta el último minuto. Creo que es cuando la toma de posesión, lo están mirando. O sea, va a llegar usted hasta el final. El último minuto. De lo que no hay duda para él es de que esta comunidad necesita cambio y un proyecto político. Cuando uno está cansado es mejor que se vaya al banquillo, ¿no? Y creo que toca mucho banquillo al Partido Popular de Castilla y León. ¿Cómo no le vamos a ganar si además no está haciendo nada, si no tiene voluntad de sacar presupuestos? Martínez critica que el Partido Popular pretenda convertir los comicios de Castilla y León en un plebiscito a las políticas de Sánchez. Y creo que eso es un error. Y pide una estrategia para beneficiarse de los fondos europeos. Algo hay que hacer. No vale con tener la puerta abierta. Anuncia la llegada de inversiones europeas ligadas a la seguridad y defensa la próxima semana. Noticia de última hora, Azucarera ha confirmado el cierre de la planta de La Bañeza en León dentro de un plan de reestructuración que concentrará la molturación en Toro, en Zamora. También cesará la actividad en Miranda de Ebro como molturadora, aunque seguirá operativa como refinería. La medida conlleva además un ERE para 251 trabajadores de los 944 que tiene la empresa en todos sus centros productivos. Todavía continúa la reunión entre la dirección y el comité negociador para abordar las condiciones de este proceso. Nuevos audios publicados por El Confidencial revelan cómo la maquinaria de Ferraz y Moncloa trabajó para recabar información comprometida del jefe de la UCO. Leire Díez llegó a ofrecer incluso que fiscales viajaran a Dubái a reunirse con el informante, aunque después de varias negociaciones y expectativas, esas negociaciones quedaron en vía muerta. Te voy a hacer una cosa. Yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Con esta propuesta, Leire Díez trató de convencer al empresario Alejandro Hamlin, investigado en la Audiencia Nacional, para obtener información contra Antonio Balas, el jefe de la UCO. Vale, pues yo estoy en Dubái ahora. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Según los audios filtrados, la información tenía que ser sólida. Si yo traigo eso, ¿qué pasa conmigo? De la que poder aprovecharse las dos partes. La foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Escucha. Vale. Pero eso es otra negociación y para que esa negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece a cumplir. Vale. ¿Vale? Yo os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papelito firmado. En esa negociación también aparecen otros nombres como el de Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez. Yo sé cuál es la empresa de Delcy con Aldama, que está en Ginebra, que tiene una empresa mixta. Tengo los documentos de los bancos de que han sacado de contrabando. Tengo la gente que ha traído, o sea, todo eso lo tengo. Y otros de mucho más arriba que también llegó a ofrecer el empresario, pero que nunca se llegaron a poner sobre la mesa. El Gobierno evita mencionar a Leire Díez y hablar sobre esas grabaciones. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz se ha remitido a la rueda de prensa de ayer del PSOE. Lo ha dicho acompañada por el ministro del Interior. Volvemos a Madrid. Diego Cano. Sí, Pilar Alegría se ha limitado a remitirse efectivamente a la información trasladada ayer por su partido sobre este asunto, en la que se desvinculan de Leire Díez, niegan que ninguna persona que aparezca en esas grabaciones esté en nómina del Partido Socialista y niegan también cualquier intento de desprestigio hacia la UCO. Marlaska, por su parte, ha remarcado su compromiso, el compromiso de todo el Gobierno, su defensa, ha dicho, por convicción de la UCO, desmarcando así también al Ejecutivo de cualquier intento de desacreditación contra ella. Naturalmente, el ministro del Interior, su ministro, tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, no solo por ser ministro del Interior, sino porque conozco de su profesionalidad. Sobre este tema, el Partido Popular ha anunciado acciones judiciales ante lo que considera prácticas mafiosas del PSOE. Pedirá la comparecencia de Leire Díez en el Senado. En una sede del partido, una persona que cobra un sueldo público de una empresa pública esté trabajando al más puro estilo mafioso, es algo que yo sepa que no tiene precedentes en la democracia española, pero mafia pura.
Feijóo ha hecho estas declaraciones en la presentación de los más de 94.000 avales de militantes para revalidar su cargo de presidente del PP en el Congreso del mes de julio. Núñez Feijóo ha desarrollado las claves de su decálogo, que se verá plasmado en la ponencia política que redactará, entre otros, Fernández Mañueco. Menos impuestos para crear empleo, una auditoría general frente a lo que llama despilfarro del Gobierno y una inmigración ordenada. El Gobierno busca aumentar la protección de los sectores estratégicos para la población un mes después del apagón generalizado. Lo hace con el anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas que ha aprobado el Consejo de Ministros. Afecta a operadores públicos y privados de energía, hospitales, aeropuertos o suministro de agua. Entre otras cosas, permite que pidan a Interior los antecedentes de sus trabajadores y tendrán que elaborar planes de resiliencia que valide la Secretaría de Estado de Seguridad. El Gobierno sigue sin conseguir que la Unión Europea acepte el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales, tal y como le prometió a Puigdemont a cambio del apoyo de Junts. Hoy España ha retirado su votación en el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, la plaza porque no tiene la unanimidad necesaria para que salga adelante. Finlandia ha manifestado su rechazo y otros países dudan de la conveniencia y validez jurídica de la propuesta. Priorizar alimentos frescos frente a los ultraprocesados es fundamental para gozar de una buena salud. Por eso en abril el Gobierno impulsó un Real Decreto para mejorar la alimentación en los comedores escolares y ahora quiere extenderlo también a las residencias de mayores y a los hospitales. Para ello abrirá una consulta pública hasta el 21 de junio. Crema de verduras, pollo con guarnición o fruta. Es el ejemplo del menú que comen los mayores en esta residencia de Valladolid. Tenemos un nutricionista y que es el que elabora los menús. Que contenga pues verduras, carnes, pescados, fruta. Aunque también hay días para un capricho. Que ellos no sientan que están institucionalizados, sino que están comiendo como en su casa. Los ministerios de Consumo y Sanidad quieren que los alimentos frescos sean la base de los menús en las residencias frente a los ultraprocesados y ya ha iniciado la tramitación de un Real Decreto que lo garantice. No nos parece mal que esté regulado una cosa tan importante como es la alimentación, ¿vale? En las personas mayores. Aquí en Castilla y León ya se tiene controlado. Una regulación que también quiere llevar a los hospitales. Suelen utilizar pues desde el desayuno galletas María o zumos comerciales. Tenemos que garantizar que en sus menús no se desnutran más porque hacen que se aumente las estancias hospitalarias. Una alimentación sana y equilibrada es fundamental, especialmente en este tipo de centros. El 80% de las patologías, sobre todo de metabólicas, se pueden corregir o mantener al menos con la alimentación. El Gobierno ha abierto una consulta pública hasta el 21 de junio para que ciudadanos y expertos hagan sus aportaciones. Se buscan pastores, un oficio que escasea y que forma parte del paisaje tradicional del medio rural. Un trabajo duro, sacrificado, que consiste en cuidar y manejar rebaños, asegurando, entre otras cosas, el acceso al agua y a la comida de los animales. Pues bien, 6 hombres y 4 mujeres han asistido a una escuela de pastores desarrollada en Brañosera, en plena montaña palentina. Forma parte de un programa europeo a favor del arraigo y la sostenibilidad. El curso ha durado 2 semanas con clases teóricas y prácticas. El de pastor es un oficio con mala fama por el compromiso que requiere. De hecho, en Venezuela el ganadero vive dentro de la finca. Es algo que te levantas a las 5 de la mañana y ya estás con el ganado ahí al lado. La Escuela de Pastores del proyecto Reactiva Brañosera ha derribado este y otros prejuicios a sus 10 alumnos. La transhumancia lo veo como un recurso en el que no tienes que ser esclavo todo el año. Una experiencia muy bonita, al final te terminas enamorando de los animales, es algo precioso. Aunque el pastoreo es una profesión muy práctica, requiere una buena dosis de teoría que también se aborda en este curso de 2 semanas. A la ganadería hoy día le rodea muchísima burocracia y muchos planes de negocio. Con Reactiva lo que estamos intentando pues eso, recuperar los oficios tradicionales, mantener los bosques. Un oficio que supone una importante baza para la sostenibilidad del medio rural. El mejor animal para poder desbrozar el monte. Al fijar población y actuar los rebaños como auténticas desbrozadoras. Uno de los objetivos de este proyecto consiste en recuperar esos terrenos, recuperarlos, estudiarlos y proyectarlos. Si esto se deja y la gente no hay relevo y no se recuperan estas cabañas en altura,
en la montaña, etcétera, tendrán que venir proyectos de rebaños, ya serán administrativos o impulsados de otra manera, con otros objetivos, pero que como mínimo presten servicios ambientales. Este proyecto, financiado por la Unión Europea a través de fondos Next Generation, incluye investigaciones para mejorar los pastos y otras iniciativas en aras de la sostenibilidad y el arraigo en el medio rural. Es una forma de repasar esos contenidos claves y sobre todo creo que de transmitirles confianza, porque al final lo más duro ya lo tienen hecho. Sobre todo nos orientan sobre lo que puede caer, el tipo de ejercicios también, hacemos ejercicios muy parecidos a lo que creemos que va a caer. En una semana tienen el examen de la PAU y estos alumnos de Burgos refuerzan sus conocimientos en clases especiales que han preparado los institutos. Son días de mucho trabajo y los profesores recomiendan asistir, aunque no es obligatorio. Se resuelven dudas y se establece un itinerario para no perderse en las pruebas. Bueno chicos, pues en esta clase de refuerzo yo voy a empezar haciendo un problema de estadística. Con el curso de segundo de bachillerato acabado, toca prepararse para la prueba de acceso a la universidad. La alternativa a las bibliotecas, estas clases de refuerzo que ofrece a diario el Colegio Sagrada Familia de Burgos. Trabajamos los ejercicios típicos, les enseñamos el modelo y lo que les puede pasar. Su asistencia no es obligatoria, aunque la mayoría de los alumnos se planifica para poder asistir. Por la mañana sí que suelo venir a las que más o menos me van a orientar. Sobre todo por las mañanas es cuando más estudio. ¿Ha sido expulsado es una perífrasis o expulsado es un atributo? En estas clases los alumnos resuelven dudas y consiguen dominar el modelo de examen que propone la PAU. Ver otra vez los modelos, los ejercicios un poco más típicos, aunque nunca se sabe lo que les pueden preguntar, pero bueno, hay cosas que se suelen repetir. Nos van orientando más o menos por dónde tenemos que poner más hincapié a la hora de estudiarlo. Pero lo más importante, les hace sentirse capacitados para aprobar este examen. Transmitirles confianza, tranquilidad, porque pueden hacerlo y porque lo más duro ya lo tienen hecho. Una prueba de acceso a la universidad que este año estrena formato, con cambios en los criterios de evaluación. El año pasado había alumnos que decían, pues me puedo descartar ciertos temas y este año no. Tenemos un poco de incertidumbre y eso sí que nos presiona un poco. Por delante una semana de estudio y de nervios. Ya ves cómo se acerca la fecha. El martes 3 de junio arranca el primer examen, 3 días clave para el futuro de miles de estudiantes. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de cable de cobre de líneas de telefonía. Se ha detenido a 3 personas, una en Burgos y 2 en Madrid, y se investiga a una cuarta. Se atribuye a este grupo la sustracción de casi 23 toneladas de cableado con un valor superior a los 140.000 euros. Tras los robos, quemaban el material en zonas apartadas y luego lo vendían a otras provincias para dificultar su trazabilidad. Nos vamos ahora hasta Soria, que acoge la segunda edición de Digital Rural Event, un programa que pone de manifiesto la necesidad de que pymes y autónomos del mundo rural incorporen la digitalización a sus negocios y que se ha estado desarrollando durante los últimos meses. Lucía Navas. La despoblación y el reto demográfico pueden y deben ser oportunidades para territorios como Soria. A lo largo de este tiempo y gracias a este evento, 50 empresas han recibido consultorías de digitalización y otras 10 se han posicionado como empresas tractoras en las diferentes comarcas. Alcanzar la igualdad de oportunidades pasa también por brindar a través de expertos herramientas a las pymes para hacerlas competitivas. Poner en valor todo el potencial que tiene la provincia de Soria y cómo desarrollarlo a través de la digitalización, afrontando los nuevos retos y los retos que ya están, como la despoblación y el reto demográfico que conocemos, pero que se abren nuevas ventanas de oportunidades también con el teletrabajo y con una buena conectividad. Apenas tiene 4 años de existencia, pero la startup leonesa Invixa AirTech se ha convertido ya en la única empresa de Castilla y León finalista en una competición que elige el proyecto más innovador del mundo. Sus drones son capaces, por ejemplo, de identificar y recoger objetos en la pista de un aeropuerto o de funcionar de forma autónoma en la agricultura. Tienen poco más de 30 años de vida, su empresa 4 de existencia y ya están nominados al proyecto más innovador del mundo. Carlos Almanza y Carlos García son 2 de los 4 fundadores de Invixa AirTech, una startup de drones con sedes en León y Asturias. Somos ya 10 personas en el equipo, hemos seguido desarrollando proyectos ya a nivel internacional también. Algunos de sus drones funcionan con piloto, otros son autónomos. Es el caso de este drone Inavox que tienen en Ávila. Él solo, mediante sensores, hace un diagnóstico del suelo y evita desplazamientos al agricultor. Vive en un hangar
El hangar se abre, el dron puede realizar su operación de forma autónoma, aterrizar y volver a cerrarse. En colaboración con AENA desarrollaron un proyecto de recogida de objetos que hayan caído a la pista de un aeropuerto. Para que os hagáis una idea, detectábamos objetos del tamaño de una moneda de 5 céntimos. Este otro dron de casi 100 kilos puede cargar hasta 40. En su interior puede llevar un parapente. La idea es entrenarlo para que sea preciso. El ejemplo de un despliegue de ayuda humanitaria que se hizo en Gaza por parte del ejército de Estados Unidos. Aterrizaron en el mar o encima de la gente, con lo cual se demuestra que si una entrega de una carga importante, si no tiene precisión en el aterrizaje, puede ser contraproducente. Sus planes de futuro pasan por la recogida de basura espacial. Su startup no se pone límites. El cielo, escenario de sus drones, tampoco los tiene. Izado de la bandera de España esta mañana en León por el Día de las Fuerzas Armadas. El acto, organizado por el Mando de Artillería de Campaña, ha ido acompañado de un desfile compuesto por la escuadra de bastidores de la unidad y una banda musical militar. La bandera ha sido portada por una representación de las unidades de las Fuerzas Armadas y por la Guardia Civil, y también por varios niños de la ciudad. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. La rendición de cuentas de las entidades locales es satisfactoria. El 80% de los 2.248 municipios de la comunidad cumplen con su obligación. Es una de las principales conclusiones del informe que hoy ha presentado el presidente del Consejo al presidente de las Cortes. El Consejo de Cuentas realiza un control externo de la Administración autonómica y local que representa un volumen global de unos 19.000 millones de euros. Carlos Pollán también ha recibido hoy a Francisco Sardón, el presidente del CERMI, que es el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. Han celebrado esta reunión con motivo del 25 aniversario de esta entidad en nuestra comunidad. A veces compramos por internet, pero devolvemos el paquete o nuestro pedido nunca llega a casa. El caso es que todos esos paquetes los terminan comprando empresas especializadas en volverlos a vender en subastas. Desde hoy y hasta el sábado, en un centro comercial de Valladolid, se pueden comprar estos paquetes al peso, sin saber lo que hay dentro. Para algunas personas, pocas cosas hay más emocionantes que comprar a ciegas sin saber lo que hay dentro del paquete. No tienen más que ver las colas que se han formado en el centro comercial Valsur de Valladolid. Ha habido gente que ha hecho cola de 2 horas para comprar al peso paquetes de compras de internet que nunca llegaron a su destino o que se devolvieron y no llegaron al almacén de origen. Aquí se pueden comprar 2 tipos de paquetes. Más o menos sale unos 27 euros el kilo, los premium, y unos 20 euros el kilo los básicos. Los premium son más caros porque se supone que en ellos podría haber artículos de tecnología, que es el gancho que atrae a la mayoría de los asistentes. Que aquí no hay un móvil, ya te lo digo yo, hay una caja de tornillos mínimo que pesa un demonio eso. No sé, un reloj, un teléfono. Algo de electrónica es lo que se suele decir, pero vamos, que el ansia de decir a ver qué hay. Pero una cosa es la expectativa y otra el resultado. Crema para la cara. ¡Buah! ¡Buah! ¿Un poco decepcionante? Un poco, bastante, ¿eh? No un poco, sino un poco bastante. ¿Esto qué es? ¡Ay, son los planetas! ¡Ah! ¡Más luces! 49 euros, todo luces, las que me han faltado a mí para elegir el paquete. En este caso se han gastado 460 euros y han conseguido... Una maquinilla, un teclado, esos juguetes para los niños. Una mesa de madera. Una mesa de madera, esto extraño, no sabemos qué es. Esperemos que en los paquetes que faltan por abrir encuentren la ganga que buscaban. Ávila acoge hasta el jueves una nueva edición de los premios Zarcillo Internacional organizados por la Junta de Castilla y León y uno de los certámenes vitivinícolas más prestigiosos del mundo. 80 catadores de 20 países deciden estos días cuáles son los mejores vinos, de entre los que destaca una buena representación de los de Castilla y León. La consejera de Agricultura, María González Corral, presente en esta primera jornada, ha elogiado estos premios que cuentan también con zarcillos de honor y para los que la Junta destina más de 500.000 euros.
esta 20ª edición de estos premios ya con tanto arraigo a nivel de Castilla y León, a nivel nacional y a nivel internacional. Por poner unas cifras, hemos recibido 1.300 muestras de numerosos países, de más de 10 países, y tenemos hoy aquí a un grupo de los mejores catadores con los que podemos contar. El Centro de Arte Contemporáneo Dados en Salamanca acoge una nueva exposición que reúne más de 35 obras centradas en el concepto de gentrificación. La muestra recoge los resultados de una investigación artística desarrollada en el marco del proyecto Erasmus VIP, en el que han participado la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa y la Academia Nacional de Oslo.